recordar esta mañana sobre un tema que muchas veces yo lo he pensado, o se puede decir yo he pasado por él, y es pues cuando uno realmente se encuentra muerto en vida. Muerto en vida es cuando realmente estamos viviendo, porque pues estamos respirando y el diario vivir, pero por dentro uno se encuentra muerto. Este es el tema de esta mañana. Recibamos un cordial abrazo de parte de nuestro Padre, de nuestro Creador, y que bajo su perfecta y santa voluntad el día de hoy podamos estar siempre bendecidos y pues tomados bajo su protección. Este mensaje yo le he titulado El Valle de los Huesos Secos. ¿Y por qué digo el Valle de los Huesos Secos? Porque pues ese valle pues sí, podría ser o está en las Sagradas Escrituras bajo ese nombre, pero el valle pues simboliza, depende cómo cada uno lo interprete, el valle es nuestro planeta, el mundo, ¿no? La tierra sobre la cual nosotros habitamos. Y aquí habla pues de un mensaje que nuestro Padre, el Creador, le dio a un profeta llamado Ezequiel, de los profetas mayores. Y aparece pues correlación porque pues yo anduve por ese valle por más de 40 años, el Valle de los Huesos Secos, y yo soy parte probablemente de esa bendición que el Señor me regaló. Cuando yo salí de ese valle muerto en vida, porque así como digo me encontraba o pasé por más de 40 años, y pues ya es la mitad de mi vida, ¿no? Imagínense pues lo que una persona es pasar la mitad de su vida seco por dentro, vacío. Entonces acá le comenta el Señor y le dice a Ezequiel, que era una sacerdote en la tierra de los caldeos, en el área hay un río, junto a un río que se llama Chebar, y fue donde el Señor le impuso mano, pues obviamente una mano invisible, pero una mano de conocimiento. Y bajo Ezequiel, o a través de Ezequiel, el Señor le envió a Israel, porque pues en ese tiempo el trato era más que todo con Israel, pues que era un pueblo rebelde, idólatra, y que siempre lo abandonaban por andar pues adorando dioses falsos. Y así me encontré yo también muchas veces, ¿no? Adorando dioses falsos. Entonces se dice, pues se le da un mensaje de advertencia y reprobación de justicia y misericordia y amor, pues que no le daban su pueblo al Señor. Y en cuanto pues él muy indignado, ¿verdad? Por falta de rectitud del pueblo y su deseo para que todos se arrepintieran, pues siempre los castigaba. Pero pues no entendían. O no entendíamos ahora en el presente, ¿no? El Valle de los Huesos Secos, perdón, el Valle de los Huesos Secos es un mensaje de esperanza. Cuando nosotros sentimos que no tenemos esperanza, que no tenemos posibilidades, las Sagradas Escrituras, a través de estos mensajes como el Valle de los Huesos Secos, nos dan esperanza. El Señor pues es el creador de lo imposible, nos puede transformar o puede transformar situaciones difíciles. Este mensaje pues del Valle de los Huesos Secos nos ayudará pues a renovar esperanzas en nuestro Padre. Este mensaje está en las Sagradas Escrituras, en el libro de Ezequiel, capítulo 37, y más o menos para ser más específicos por el versículo 14 del capítulo 37. Ezequiel pues era un sacerdote de Jerusalén, y ellos fueron llevados cautivos a Babilonia. Fue probablemente uno de los primeros deportados allá por el año 597 antes de la era común. O sea, el rey Nabucodonosor, pues, ¿verdad?
atacó muchas veces, que era pues el rey de Babilonia, muchas veces al pueblo israelita, pues y esta vez terminó llevándoselos por aproximadamente 70 años, que fue lo que se llama la diáspora. Entonces un día él tuvo visión, estoy hablando o refiriéndome a Ezequiel, que el Señor lo llevó a un valle de huesos secos y él vio pues una inmensidad, pues puros huesos, me imagino resecados por el sol, muertos. Y entonces el Señor le pregunta a Ezequiel que si él creía, o sea, de Ezequiel, que esos huesos podrían regresar a la vida. Ezequiel pues obviamente le dijo, pues yo no sé, no sabía la respuesta. Entonces ya el Señor pues lo puso a prueba, ¿verdad? Para ver si sabía o le salía con una respuesta que probablemente de una manera humana él sabía, pero el Señor, mejor él con prudencia le dijo, yo no sé, porque no sabía exactamente lo que el Señor le preguntaba en esa visión que él tuvo. Y dice entonces, el Señor me dijo, profetiza sobre estos huesos secos y diles, huesos secos, oigan la palabra del Señor. Y esto es lo que el Creador le dice, o sea, él transmitiendo, ¿no? Huesos, dice, voy a hacer que entre ustedes el Espíritu y ustedes volverán a vivir, o sea que les iba a dar vida. Voy a poner tendones en ustedes y volveré a cubrirlos de carne y de piel, o sea, armar de los huesos nuevamente el cuerpo humano. Pondré también espíritu en ustedes y volverán a vivir, o sea, el Espíritu para darnos vida, para que nosotros volvamos a la vida. Así sabrán que yo soy el Señor. En otras palabras, espíritus muertos, corazones alejados del Señor, nos iba a dar una vida para que nos volviéramos, lo conociéramos y nos acercáramos a Él. Esto está en Ezequiel 4, del versículo 4 al versículo 6. En obediencia, pues Ezequiel profetizó sobre los huesos y sucedió algo asombroso. Los huesos se juntaron, los músculos y tendones y la piel reaparecieron sobre ellos, pues es lo que él veía en la visión. Ya no era un montón de huesos tirados en un valle, probablemente lleno de sol, en una noche fría, pues ahí estaban todos los huesos muertos. Eran cuerpos humanos enteros y restaurados. Solo había un problema, que no estaban vivos, estaban muertos en vida. Pero estaban parados. Enfrente, pues Ezequiel, ¿verdad? Le dice, no estaban vivos. Entonces el Señor le dice, profetízale de nuevo acerca de ellos. Ezequiel le obedeció al Señor y esos cuerpos recibieron espíritu y cobraron vida. Que era exactamente que estaban muertos, como muchos nos encontramos o nos hemos encontrado a través de nuestra vida. Vivíamos, pero pues en nuestro espíritu no teníamos nada dentro, por dentro de nuestros corazones. Entonces, ¿qué pasa? Ahora frente a él había un gran ejército de pie. Lo imposible había sucedido, el milagro estaba completo, los huesos secos, pues vuelvo a ver a la parte de pues, estos sacerdotes y profetas, hablan mucho en el antiguo pacto del pueblo de Israel. Y después de muchos años de desobediencia, de desacato, que nuestro Padre había castigado a los israelitas, entregándolos, como siempre dije anteriormente, pues en manos de sus enemigos. Siempre los castigaban. La ciudad de Jerusalén pues había sido arrastrada, el templo estaba en ruinas, el pueblo había sido deportado a Babilonia. Esa fue pues la primera pues destrucción del templo. La segunda fue como 70 años después de la era común, pues que ahorita todavía sigue la destrucción y no se ha restaurado por la tercera vez. Entonces la primera pues fue 597 aproximadamente años antes de la era común, el primer templo arrasado o destruido, y el segundo ya en la era común 70 años después. Entonces, ellos estuvieron cautivos, como dije, por 70 años por rey Nabucodonosor. Y este castigo pues fue el fruto del pecado, el alejamiento del Señor. El pueblo de Israel, como lo comenté, pues había seguido a dioses falsos.
y se habían dedicado pues a hacer cosas que estaban mal. Como no se arrepentían ni cambiaban su vida, pues les dio el castigo que merecían. Y siempre los castigaba en la parte física donde tenían que sufrir, o familias de ellos mismos arrasadas, les daba guerras que perdían, o inclusive los mandaba al cautiverio para que sufrieran, ¿verdad?, por el desacato. Pero ahora, ante la devastación que había pasado, reconocieron sus errores y perdieron la esperanza, porque todo eso había pasado cuando fueron llevados a Babilonia. Entonces la esclavitud era su nueva realidad y se sentían muertos como los huesos secos de este valle. Para ellos ya había sido el final, pues ya se sentían ya que habían sucumbido. Pero siempre hay una promesa para la restauración. Por la visión que el Creador le dio a Ezequiel, ese fue para que él llevara y esparciera un mensaje de esperanza. Los israelitas habían pecado, pero ahora se habían arrepentido y vuelto a vuelto su corazón a nuestro Creador. Y el Señor pues tuvo compasión de su pueblo cuando vio que el pueblo pues quería redimirse y necesitaba ese perdón. Entonces él había enviado pues a Ezequiel para que fuera el vocero, ¿no?, y les dijese lo que estaba pasando. La esperanza de los israelitas se había secado, pero el Creador mostró que tenía el poder para devolverles la vida. El Creador prometió restaurar al pueblo de Israel con su espíritu y traerlo de regreso a su tierra, o sea, pues a Jerusalén, a Israel. La muerte y la devastación se convertirían en vida y bendición, o sea que de lo nefasto a la vida. Y comenta acá, el Señor le dice: entonces pondré mi espíritu en ustedes y volverán a vivir. Y acá es donde la parte pues de este mensaje, que es Ezequiel capítulo 34 versículo 14. Sí, dice: yo los haré reposar en su tierra y así sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. O sea que primero lo llevó al sufrimiento y luego les prometió que si, ¿verdad?, creían en él, lo seguían y dejaban de andar adorando a dioses falsos, imágenes, todo ese tipo de cosas, el Señor pues los iba a restaurar en vida. Entonces pues esta esperanza, cuando ya todo parece perdido, a veces nos encontramos nosotros, o yo me encontré en situaciones muy similares. Ni la esperanza, pues debido a nuestras malas actuaciones o por las circunstancias de la vida, en esos momentos pues parece que lo único que podemos hacer es rendirnos y morir en vida, digo, pues morir, ¿verdad? No morirnos físicamente, pero uno ya se sienta o se siente que no encuentra la salida. Pero nuestro Padre, nuestro Señor, Él siempre nos ofrece esperanza. Él hace lo imposible para que suceda, y que cuando nos arrepentimos de nuestros malos actos o pecados y nos volvemos y clamamos a Él, Él nos da una nueva esperanza de vida. Él tiene el poder para restaurarnos y convertir la maldición en bendición y la muerte en vida. No siempre sucede de inmediato, pues porque los israelitas tuvieron que esperar muchos años para que esa profecía se cumpliese, pero el Señor es siempre fiel. Pongamos esperanza en Él y veremos cómo Él nos va a restaurar, o debemos de esperar en Él que Él nos restaurará cuando entendamos que Él está ahí con nosotros y nosotros debemos aceptar que Él siempre nos va a dar esa protección y bendición. Bueno, este es el mensaje de este día. Les agradezco pues que me escuchen. Es un saludo cordial de parte mía, y siempre pues reflexionemos juntos, porque este es un día de éxito, y que el salir de su casa y entrar nuevamente a ella sea de mucha bendición este día y el resto de nuestras vidas. Abrazos y abrazos.